Ok, continuamos. Bien. Ok, entonces esto, a pesar de ser muy básico, pues es muy importante. Bien, entonces el periodo refractario absoluto me indica que es el tiempo en el que definitivamente no puedo generar un segundo potencial de acción. Y vamos a analizar el por qué. Entonces tengo mi potencial, el primero, el que sí pude, y dijimos, del umbral al primer tercio, ¿qué pasa? No se puede. Pero vamos a analizar el por qué. Entonces, antes del umbral, esta parte todavía no se considera potencial de acción. ¿Por qué? Pues porque no he alcanzado el umbral, que es el gatillo o el punto que dispara el potencial como tal. Entonces, a partir de este punto ya se considera potencial y desde ese hasta el primer tercio no puedo generar un segundo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bien, entonces aquí es importante recordar lo que hemos estado analizando acerca de los canales. Entonces recuerden que los de sodio son así, ¿no? Están en reposo, en su estado activo y en su estado de inactivación. Y ahora sí viene lo de la pregunta de hace rato. Entonces, al momento que alcanzo el umbral, mando la señal para que se abran absolutamente todos, para que todos pasen del reposo al estado activo. Entonces, en esta fase ascendente del potencial o en el resto de mi despolarización, ¿qué está pasando con mis canales? Todos están pasando de su forma en reposo a su forma activa, ¿ok? Por lo tanto, me están dejando que entre sodio hacia mis células. Entonces, como mis canales ya se están activando en esta fase ascendente, pues no hay manera de que yo genere un segundo potencial de acción, porque no tengo otros canales. ¿A cuántos les di la señal para que se abrieran? A todos. Entonces esta fase ascendente va a depender de eso, y como no tengo más canales porque ya di la señal para todos, no hay manera de que durante esta fase genere yo un segundo potencial de acción. Pero eso es hasta aquí. ¿Qué está pasando en la fase ascendente? Todos mis canales están pasando del reposo al activo, ¿ok? Y en este punto de la fase descendente tampoco se puede. ¿Por qué? Porque mis canales, los primeros, estos de aquí, los del subumbral, equivalen a estos, los primeros canales antes de que se alcanzara el umbral que pasaron del reposo al activo, son los primeros canales que pasan del activo al inactivo, ¿ok? Entonces recuerden que la cinética es así, no es vertical. Si fuera así, serían todos y además al mismo tiempo, pero no, son todos de manera progresiva, ¿ok? Es rápido, pero aún así no es simultáneo. Entonces, los primeros que pasaron del reposo al activo son los primeros que pasan del activo al inactivo. Y el resto de los canales, pues todavía están pasando de aquí para acá. Entonces, no tengo ningún canal todavía que funcione para generar un segundo potencial. Entonces, en este punto tampoco se puede. En esta fase descendente del periodo refractario absoluto no se puede, porque mis primeros canales están en su forma inactiva. Y si recuerdan, dijimos que cuando está cerrada esta compuerta de inactivación, definitivamente no hay manera de abrirla, ¿ok? Ni con estímulos eléctricos ni químicos, ni de ninguna índole vamos a poder abrir la compuerta de inactivación hasta que se reconfigure la proteína. Entonces, como los primeros que se abrieron están cerrados, pero además de estar cerrados, están inactivos, no están cerrados en reposo, no hay definitivamente una forma de generar un segundo potencial de acción. Y el resto, pues ya están en su forma activa. Entonces, no tengo más canales por donde meter corriente, por lo tanto, no se genera un segundo potencial. ¿Sí queda clara esta parte? Sí, doc. Sí, doc. Bien, entonces, ¿en qué consiste el periodo refractario absoluto? En el tiempo en el que no puedo generar un segundo potencial, definitivamente. ¿Por qué no puedo? Porque mis canales ya están ocupados. Si no estuvieran ocupados, quizás se podría, que es lo que va a Esos son suceder los en el relativo. conceptos de motivo de examen, ¿eh? Para los que están en básico, estos detalles sobre los canales son los que se preguntan en un examen de fisiología. Entonces, esto es motivo de examen, de consejo, de neurocirugía. La primera parte trae una muy buena parte de fisiología. Entonces, por favor, pongan atención a esta situación y si no la entienden, decir en este momento para que el doctor lo vuelva a explicar. Sí, las Adelante, veces que sea Beto. necesario, pero que quede Sí, bien porque claro. cuesta trabajo, entonces,
No pasa nada, para eso está el doctor con nosotros. Si no lo entienden, lo volvemos a explicar. Correcto. Bien. Adelante. Bien, ¿dudas? No. Bien, ok. Entonces, aquí lo importante es lo siguiente. No se puede porque mis canales están ocupados. Entonces, el detalle es de quién depende el periodo refractario absoluto, del estado de mis canales de sodio voltaje dependientes, ¿ok? Ya sé que no están en reposo porque ya no estoy en mi línea horizontal, ¿ok? Están activándose y en este primer tercio, los que iniciaron la despolarización ya pasaron a su estado inactivo. Entonces, la pregunta es, ¿de quién depende o cómo se genera o quién es la estructura que participa en el potencial de membrana, perdón, en el periodo refractario absoluto? El canal de sodio voltaje dependiente. Y de aquí la importancia que decíamos la vez pasada que lo describimos de su compuerta de inactivación. Por eso la tienen. Si no la tuvieran y fueran como los de potasio, aunque la única diferencia sería que esta sería externa, nada más tendrían dos fases. Entonces, los primeros que pasaron aquí, pasan acá y aquí ya podría nuevamente abrirlos, porque únicamente abre y cierra una sola compuerta. Entonces, ahí esto es lo importante. ¿Por qué tengo dos compuertas? Porque una de estas es la que me va a permitir generar los periodos refractarios absolutos. Y aquí lo importante es lo siguiente. ¿Para qué sirven? ¿Por qué los tenemos? ¿Alguien me puede indicar? Ya sabemos qué son, cómo se dan, pero ¿para qué me sirven? Pues la neurona no puede estar todo el tiempo activa, Claro. como O sea, momentos de, pues, de recuperación, por decirlo así. sí, sí, le vamos a cambiar el nombre porque acuérdense que la recuperación es esta fase, pero sí, son momentos, le podemos decir más coloquialmente, pues de descanso, ¿ok? Para que la neurona regrese y pueda nuevamente llevar a cabo su actividad. Si yo la dejara por acá arriba, en despolarización, como dijeron, no puede estar activa todo el tiempo, caeríamos probablemente en un fenómeno de toxicidad, donde nuestras células se mueren porque permanecen activas durante mucho tiempo. Entonces, no podemos mantener a nuestras neuronas activas, una porque se mueren y la otra, pues porque al final de cuentas pasaría una inactivación en despolarización. Si se queda acá arriba, ya no podría yo seguir utilizándola. Entonces, el periodo refractario absoluto me garantiza que mi neurona regrese a su potencial de membrana en reposo, ¿ok? O se acerque a él, porque realmente vamos a depender de que regrese de la bomba. Pero esa es su función, que la neurona no se quede despolarizada durante mucho tiempo para que no se muera por ese fenómeno. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora vamos a hablar Doctor, y del también periodo refractario relativo. doctor, y también No sé. este periodo refractario absoluto, pues o sea, da la garantía de que sea el potencial de acción unidireccional, ¿no? No se vaya a volver a excitar ahí. Y es una No, dirección, no necesariamente el periodo refractario sí tiene mucho que ver. Vamos a hablar un poquito más adelante de la transmisión. Y sí, sí tienen que ver la transmisión, la dirección de la transmisión, lo que acabo de mencionar, va a depender efectivamente también de la compuerta de inactivación. Nada más que en este punto no vamos a hablar, o no siempre vamos a hablar de potencial de acción, porque hay algunas neuronas, como por ejemplo en el oído, que transmiten sin necesidad de generar un potencial, solo con una despolarización es suficiente. ¿Ok? Entonces, la dirección de la transmisión va a depender de la compuerta de inactivación también, y es un fenómeno muy parecido, pero no siempre requiere de que se haya generado un potencial. Pero sí, sí, podríamos decirlo de manera general que sí. Y lo vamos a explicar cuando hablemos de transmisión a lo largo de la fibra. Precisamente el hecho de tener a la compuerta de inactivación cumple con esas dos funciones, la del periodo absoluto y la de la dirección ortodrómica, o sea, del botón hacia el soma en las fibras. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, doctor. Bien, ahora vamos a ver el relativo. Y el concepto de periodo refractario relativo me indica que es el lapso en el que no puedo generar un segundo potencial de acción, a menos que mi estímulo sea mayor, ya dijimos, al que desencadenó el primer potencial de acción. Y eso va, ya mencionamos, de este segundo tercio. Algunos textos dicen que hasta aquí, y ahorita les voy a decir por qué
tendría que ser hasta acá. Sí, muchos textos lo mencionan hasta acá, y ahorita discutimos por qué sí o por qué no. Bien, entonces, es esta parte anaranjada, incluyendo la punteada, y me indica que no puedo generar a menos que mi estímulo sea igual al inicial. Entonces, estábamos explicando hace rato que los canales de sodio funcionan de esta manera, ¿ok? Y que los primeros que se activaron aquí son los primeros que se inactivan acá. ¿Qué sucede a partir de este punto? Pues los siguientes que se activaron, pues van a ser aquí, lo voy a poner en este color, los siguientes que se activaron van a ser los siguientes en inactivarse. Sin embargo, los primeros que se inactivaron, ahora los recorro para acá y ya regresaron al reposo. Entonces, en este punto, a partir del segundo tercio, ya hay canales de sodio disponibles, pero si observamos, no tengo muchos, ¿ok? Entonces, como no tengo muchos, requiero de un estímulo muy grande para generar una mayor corriente, ¿ok? Entonces, a pesar de que tengo pocos canales, pueden dejar pasar una mayor cantidad de sodio si el estímulo es muy grande. Entonces, del segundo tercio al final de la repolarización, o sea, cuando alcanzo nuevamente mi valor de reposo, ya tengo canales de sodio disponibles. Cuando llego a este punto, ya tengo todos mis canales de sodio disponibles porque ya regresé al reposo. Y si ya estoy en el reposo, quiere decir que todos mis canales ya se encuentran precisamente en su fase de reposo. Entonces, a partir de este punto, comienzo a tenerlos disponibles porque los primeros que se inactivaron pasan a su fase de reposo y el resto lo sigue haciendo hasta que alcanzo nuevamente mi valor de potencial de membrana de reposo. Pero recuerden que los de potasio quedan abiertos durante un mayor tiempo y eso me hace que siga saliendo potasio de la célula. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué sucede? Conforme voy descendiendo, conforme voy hiperpolarizando, me voy alejando ¿de quién? Del umbral. Entonces, si yo necesitaba 35 milivolts para recorrer esta distancia del reposo al umbral, y ahora estoy descendiendo, pues me voy alejando más de mi voltaje umbral, por lo tanto voy a necesitar estímulos también más grandes. Entonces, en esta parte que corresponde todavía a la repolarización, su segundo y tercer tercios, ¿ok? No puedo, a menos que aplique un estímulo muy grande, porque solo tengo unos cuantos canales de sodio. A partir de este punto ya tengo a todos en reposo, ya los puedo estimular, pero me estoy alejando del umbral, entonces 35 milivoltios ya no me van a ser suficientes para alcanzarlo, entonces voy a necesitar 45, 50, 60, dependiendo de hasta dónde llegue mi hiperpolarización. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, entonces aquí no puedo, aún porque tengo pocos canales. Si el estímulo es muy grande, genero corriente y ya puedo. Aquí no puedo porque me estoy alejando del umbral. Si mi estímulo es mayor y lo alcanza, sí puedo generar un potencial de sodio. Entonces aquí, por ejemplo, si aplicara un estímulo muy grande, yo podría observar esto, que en este punto se genera otro potencial, ¿ok? Pero vamos a ver que no, y lo vamos a continuar hasta acá. ¿Por qué? Porque en estos puntos, todavía durante la recuperación, sigo más lejos del umbral. Entonces, definitivamente, el periodo refractario relativo tiene que ser hasta que alcanzo la recuperación, ¿ok? Así estuviera yo aquí 1 milivolt por debajo del reposo, pues ahora mi estímulo va a tener que medir 36 en vez de 35, entonces cumple con el concepto de periodo refractario relativo. Mi estímulo tiene que ser mayor. Entonces se incluye la recuperación, ¿ok? Es desde el segundo tercio de la repolarización hasta que alcanzo la recuperación, porque cualquier valor por debajo del reposo me va a requerir un estímulo más grande para alcanzar el umbral. ¿Sí estamos de acuerdo? Doctor, pero entonces Sí. la potencial de membrana que se genera no es efectivo o sí puede llegar a ser efectivo si lo agarro en el periodo relativo. No, sí, sí es efectivo. Sí es efectivo, ¿por qué? Porque para que sea potencial tuvimos que alcanzar el umbral. Entonces, sí es efectivo, sí. ¿Ok? Aunque yo lo generara desde acá, vamos a suponer que bajo, no sé, hasta menos 100, ¿ok? Que mi hiperpolarización alcanza menos 100, pues voy a necesitar un estímulo de más 65 para alcanzar mi umbral. Si llego al umbral, se va a generar el potencial y va a ser efectivo, porque sí lo alcanzo, ¿ok? Si no llego al umbral, simplemente voy a generar un subumbral y no sirve. Ese sí sería, como mencionas, un estímulo inefectivo o un estímulo subumbral. No lo alcanzo, no genero potencial. Pero siempre que alcance el umbral, así estuviera yo desde acá abajo, el potencial es efectivo. ¿Qué quiere decir? Que va a alcanzar
a llevar a cabo la acción para la que se requiere, ya sea la transmisión, la contracción, la liberación, etc. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, gracias. Ok, Doctor, entonces sí. una Sí. pregunta. Y la respuesta, ya pasando el umbral, ¿sí va a ser del mismo tamaño o va a ir disminuyendo dependiendo de la zona donde se genere el segundo estímulo? Ok, aquí va a depender de dos cosas. La primera, bueno, les voy a borrar y lo voy a volver a hacer porque ya está muy encimado. Pero sí, pueden ser ambas cosas, pero va a depender de lo siguiente. ¿Ok? Entonces, otra vez, el absoluto de aquí a acá. Y el relativo de aquí hasta acá, pero lo vamos a dividir en dos partes. ¿Ok? El relativo antes de llegar al reposo y el relativo cuando me paso del reposo hacia abajo. Si yo genero el relativo en esta parte, la espiga va a ser menor. ¿Ok? Sí alcanzo el umbral, pero a lo mejor llega por aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no tengo todos mis canales. ¿Ok? Y si alcanzo el umbral en cualquiera de estos puntos, la espiga va a ser igual a la primera. Obviamente no voy a alcanzar este punto hasta acá porque lo voy recorriendo. ¿Ok? Si lo genero aquí, pues lo más seguro es que la espiga llegue acá. Pero me refiero a que va a tener la misma amplitud. Va a medir exactamente lo mismo. ¿Ok? Nada más pues la voy recorriendo en la gráfica. ¿Ok? Y si lo hago aquí arriba, va a ser menor, pero de todas formas, alcanzando el umbral, cumple con su función. Lo único que voy a disminuir va a ser la amplitud de esa espiga. Entonces puedo ver, si yo observara esta actividad en un osciloscopio, pues vería mi primer potencial. Vamos a ponerlo. Vería mi primer potencial así. ¿Ok? Un potencial que genere aquí, seguramente lo vería yo así, un poco más pequeño. Y cualquiera que yo genere en esta parte, lo voy a ver también del mismo tamaño que el primero. En el osciloscopio, pues no veríamos si está más arriba o más abajo, simplemente nos indica la amplitud, cuántos volts mide, cuánto dura en tiempo. Entonces, serían iguales si están o si se generan por debajo del reposo y serían menores en cuanto a amplitud si se generan por arriba, pero si están por arriba van a alcanzar el umbral. Entonces, de todas formas, funciona. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Muchas gracias. Ok, bien. Entonces, la amplitud va a depender del punto en el que yo generé este segundo potencial. Bien. Ahora, ¿de quién va a depender entonces el periodo refractario relativo? Pues al igual que el absoluto va a depender del estado de los canales de sodio. Aquí es todavía absoluto, aquí es relativo. ¿Y cómo están mis canales? Están en la transición de lo inactivo hacia el reposo. Cuando llego aquí ya están en reposo y cuando me paso por acá ya me olvido de los de sodio y ahora estoy hablando de los de potasio. Entonces esto depende del estado de los canales de potasio y también va a depender, perdón, de sodio y también va a depender del estado de los canales de potasio. ¿Con eso a qué me refiero? A su periodo de retraso en el cierre, o sea, al tiempo en el que quedaron abiertos por un periodo mayor. Acuérdense, el de sodio hace esto y el de potasio abre, se queda abierto y luego cierra súbitamente. Y esta meseta o esta apertura constante es la que me genera la hiper. Entonces, el absoluto depende únicamente del estado de los de sodio y el relativo depende de sodio y de potasio. ¿Okay? Si estuvieran bloqueados mis canales de potasio, yo observaría esto. Llego al valor de reposo y ya continúo en el reposo. Entonces pierdo estas dos componentes de mi periodo refractario relativo. Por lo tanto, se considera que depende también del canal de potasio. ¿Dudas con esto? No, doctor. ¿No? ¿Seguros? Ya le entendí eso de lo del canal de sodio y cuando se inactiva. Me quedaba esa duda de que pensaba que se volvían a activar hasta que llegaban o se activaban las bombas de sodio y potasio, pero pues ya comentó de que los dos periodos, o bueno, las subdivisiones en relativo, tiene que ver con Sí, precisamente por eso la fase del canal de sodio se llama reposo, porque una vez que llego aquí, ya alcanzó ese valor y queda en reposo. Simplemente no va a funcionar en ese momento por la cinética del de potasio y, como bien dices, la necesidad de la bomba, pero no se activan hasta acá. Desde este punto ya están disponibles. ¿Okay? Desde que se alcance el valor nuevamente de menos 70. Solo que estoy bajando más allá por esa característica del de potasio de que permanece abierto por más tiempo. Bien. Rafa, no sé si consideras bien que lo dejemos aquí para no dejar a la mitad del siguiente tema. Como tú consideres, Beto, también, no sé, están libres los residentes, quieren hacer un poco de preguntas.
Si tienen tiempo, podemos ver de una vez lo de la transmisión, que está muy relacionado a esto, A ver, y no nos tardamos mucho, yo creo que unos 20 minutos. está bien, o sea, vamos una hora de clase, lo cual Sí. es muy bueno. Está prudente. Generalmente de hora máximo, hora y media, Ok. ya es una buena opción. Entonces, 30 minutos más, Alberto, sin ningún problema. Sí, claro, ok. Bien, bueno, antes de avanzar, ¿dudas con esta parte? No, doctor. Ok, bien, vamos Puedes a hacer mencionar. unas cuantas preguntas, Alberto. Ok, bien, a ver, rápidamente. ¿Qué me dice primero? ¿De qué depende cada una de las fases del potencial de acción neuronal? Las 5 fases. A ver, doctor Luis Garza, ¿lo escuchamos? ¿De La qué fase, ion? la fase, bueno, generalmente la mayoría de las fases dependen de los canales de sodio. La fase 1, pues depende de la de sodio. La fase 2, la repolarización depende de la de potasio. Correcto. La fase 3 depende de la bomba de sodio-potasio, si no mal recuerdo. Ok, aquí no. La 3, acuérdense, también depende del potasio. La 3 es la hiper. Así Esta es. depende de que se abran y esta depende del tiempo que permanecen abiertos. Entonces, la 4 es la de la bomba sodio-potasio. Exactamente. La 4 es la de la bomba. Y la 5, fase 0, Y es la es el de... reposo y depende de los canales de fuga. Acuérdense que en el reposo el único ion que fluye es el potasio. Por lo tanto, el reposo depende del potasio, pero a través de los de fuga. Y estas dos dependen del potasio a través de los voltajes dependientes. La 2, de que abran para que empiece a descender. Y la 3, de que permanezcan abiertos. Si no abren, pues el potencial se queda aquí arriba, ¿ok? Y si no se quedan abiertos, alcanzo el reposo y continúo en el reposo. Bien, ok. ¿De dónde a dónde va el periodo refractario absoluto? A ver, eso nos lo va a responder el doctor Morales. Bueno, el periodo refractario absoluto va desde Habla la... fuerte, Morales, porque no te escuchamos casi. Ahí se escucha. Eso, Ya. sí. Ahí está. El periodo refractario absoluto va desde el tercio posterior o desde que se alcanza el umbral hasta el punto más alto y todavía llega al tercio, bueno, sí, se divide en tercios toda la curva Sí, y sería hasta donde llega el pico, un poco todavía más, donde empieza ya a repolarizar. Ahí sería el periodo refractario correcto. absoluto. Del umbral al primer tercio de la repolarización. Este es el absoluto. ¿De qué depende? Bueno, ahí todos los canales están ocupados, todos los canales de sodio. Entonces Exactamente, del estado. no hay donde entre la señal otra vez para provocar otro estímulo. Correcto. Todos están ocupados o se están abriendo porque estoy ascendiendo o están inactivos porque estoy descendiendo. Entonces, del estado de los canales de sodio, eso es muy, muy importante. Bien, y ya que retomamos esto del estado, vamos a hablar de la transmisión. ¿Ok? Entonces, bien, la transmisión del impulso pues se relaciona con esto y con la pregunta que hicieron hace rato. Tengo mi neurona, vamos a hacerla más corta. Voy a poner 2. Ahí está mi neurona y aquí está mi segunda neurona, ¿ok? Bien, entonces vamos a suponer que esta primera neurona le manda una señal a la segunda y comienza el fenómeno que acabamos de describir. Se activan los canales de sodio aquí. Obviamente se activan los del soma, no los de toda la neurona porque no alcanza, ¿ok? Y una vez que alcanzo los canales del cono, se va a generar el potencial de acción. ¿Por qué hasta que alcanzo el cono? Porque el cono axónico, que es esta parte de aquí, es el sitio de mayor expresión de canales de sodio, voltaje dependientes. Entonces, independientemente del estímulo, si fue químico, si fue mecánico, si fue eléctrico, lo que sea, la despolarización del soma tiene que alcanzar al cono. Y una vez que alcanzo el cono, ya se genera el potencial de acción. Quiere decir que cuando alcance el cono, alcancé el umbral o que mi umbral permitió que la señal llegara hasta el cono. ¿Ok? Y genero aquí el potencial de acción y ese potencial tiene que llegar hasta mi botón, porque aquí en mi botón vamos a tener a los canales de calcio de tipo NPQ, ¿ok? Que permiten precisamente la entrada de este ion y el calcio es lo que vamos a requerir forzosamente para poder liberar a nuestro neurotransmisor. Es el estímulo más importante, si no entra el calcio no hay manera de que lo liberemos. Entonces, para que este potencial llegue de aquí hasta acá, necesitamos relevarlo a lo largo de la fibra, que es lo que denominamos transmisión del impulso.
¿Ok? Si yo tuviera una neurona así, con esta longitud, pues seguramente el potencial que se genera en el cono es suficiente para alcanzar al botón. Sin embargo, pues sabemos que tenemos neuronas muy largas, como nuestras metaneuronas, ¿ok? Donde el soma está muy alejado del botón. Entonces, en estas neuronas, si yo dejara que el potencial que se generó aquí se transmitiera solito a lo largo de la fibra, ¿qué creen? Cuando llegue por acá, pues va a llegar de ese tamaño o va a llegar simplemente como un estímulo subumbral que no va a ser suficiente para activar a estos canales de calcio de tipo NPQ. Entonces, corre a lo largo de la fibra, llega con un voltaje muy bajo o con una amplitud muy baja, no es suficiente para abrir los canales, por lo tanto no sirve para nada, no puedo liberar a mi neurotransmisor, que sería la finalidad de transmitir, transducir ese primer mensaje que llegó para pasarlo a una tercera célula. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesito hacer? Bueno, necesito a lo largo de la fibra ir renovando ese potencial de acción o irlo relevando, ¿ok? Lo mismo que sucede con las estaciones eléctricas. Son relevos para que no se pierda la intensidad del estímulo, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que a lo largo de mi fibra nerviosa, yo voy a tener nuevamente expresados canales de sodio voltaje dependientes. Junto con estos, pues obviamente vamos a tener a los de potasio que me van a permitir que precisamente que se dé el potencial con todas sus fases. Pero los que van a participar ahorita en la transmisión son los de sodio, por lo tanto voy a hablar solo de los de sodio. Entonces, a lo largo de la fibra tengo canales de sodio voltaje dependientes. ¿Qué es lo que va a suceder? Una vez que aplico mi estímulo, vamos a ver, aplico mi estímulo, ya dijimos, se despolariza, alcanzo los canales del botón y genero el potencial. ¿Ok? Estos canales que se encuentran en el cono van a permitir la entrada de sodio, que son cargas positivas. Entonces voy a empezar a acumular cargas positivas y voy a generar un campo eléctrico. ¿Ok? ¿Por qué genero un campo eléctrico? Pues porque estoy moviendo cargas. ¿Ok? Entonces, si observamos, pues este campo se distribuye o difunde hacia todos lados, ¿ok? En un radio que abarca su capacidad máxima de difusión, ¿ok? Pero ese radio tiene que ser suficiente para alcanzar a quién? Al siguiente canal de sodio voltaje dependiente. Entonces, ¿qué sucede cuando alcanzo el siguiente? Aquí voy a meter cargas positivas y estas cargas positivas van a generar nuevamente un campo eléctrico. ¿Sí observan? Sin embargo, este campo eléctrico, al igual que el primero, pues abarca una circunferencia. Entonces, la energía o estas cargas positivas que estoy metiendo pueden correr hacia acá o pueden correr hacia atrás. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que alcanzan al siguiente canal de sodio. ¿Qué va a pasar? Voy a meter una carga positiva que va a generar nuevamente un campo eléctrico. Y si observamos, cada uno de los campos eléctricos alcanza al siguiente canal, pero también alcanza al anterior. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la energía, como estábamos mencionando, puede correr hacia acá o puede correr hacia acá. Sin embargo, solo corre en esta dirección. Y aquí nuevamente van a influir el estado de los canales de sodio. Entonces, reposo, activo. Y por último, vamos a tener al inactivo. Y es nuevamente muy importante el papel de la compuerta de inactivación. ¿Por qué? Entonces, meto cargas y genero mi campo eléctrico que se distribuye hacia ambos lados de la fibra. ¿Ok? Pero el canal de sodio que se activó previamente va a estar en su forma inactiva. Entonces, este campo que corre hacia atrás no me sirve para nada porque este está inactivo. Y recuerden que en el estado inactivo no hay manera de que se abra nuevamente. Y como el siguiente campo, el que está hacia adelante, está en reposo, este sí se puede activar. Entonces, la importancia de las compuertas de inactivación en la transmisión del impulso consiste en que me permiten darle una sola dirección al impulso. ¿Por qué? Porque los canales previos aquí, los del cono, están en su forma inactiva cuando alcanzo el siguiente relevo. Los del primer relevo están en su forma inactiva cuando alcanzo el segundo. Entonces, los únicos que van a poder pasar del reposo al activo son los que van en esta dirección. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Bien, Eso es lo entonces que- a este fenómeno, ¿sí? Esa es la ¿Otra duda que vez? tenía hace rato, ¿no? Sí, correcto. Sí,
Entonces, esto es lo que sucede. Efectivamente es lo mismo, porque mientras se dé aquí la inactivación de los canales, estamos correspondiendo al periodo refractario de este potencial de relevo. Luego, cuando sea aquí, cuando se haga acá, vamos a estar en el periodo refractario del relevo anterior y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, juega un papel muy importante. ¿Cuál es el papel o cuál es la función de estas compuertas de inactivación? Entonces, generar los periodos refractarios y permitir una transmisión adecuada. La transmisión que se dirige del cono hacia el botón le denominamos ortodrómica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que lleva una dirección del cono o del soma hacia el botón sináptico. ¿Ok? ¿Se puede dar al revés? Sí, aunque no es muy común y vamos a ver en qué casos. Entonces, si genero el impulso en el cono, el campo eléctrico que se presenta por la entrada de sodio va a ir alcanzando cada uno de mis canales que están distribuidos precisamente, aquí hay un detalle importante, no están uno tras otro durante toda la fibra porque gastaríamos mucha energía y la transmisión sería muy lenta. ¿Ok? Están distribuidos estratégicamente dependiendo de los campos eléctricos que se van a generar. Obviamente, si tengo una fibra mielínica, pues se van a distribuir únicamente en los nodos y la fibra mielínica permite que se recorra más rápidamente una distancia más corta. Todavía no vamos a hablar de esa parte. Yo creo que en la siguiente clase pues, vamos a ver la transmisión que va al revés. Bien. ¿Dudas? Doctor. Bien, vamos a ver otro tipo de transmisión, que es la transmisión de tipo antidrómica. Y esta, pues obviamente, va al revés. Entonces tengo mi soma, tengo mi botón, tengo mi fibra, y mi potencial se va a ir al revés. ¿Alguien me puede decir en qué condición se da esto? ¿No, doctores? ¿Qué se les ocurre? No recuerdo. ¿No? Yo nada más me acuerdo del síndrome de Walsh-Parkinson. Ok. Ese es un síndrome cardíaco, ¿no? Es más sencillo. Váyanse a lo más sencillo. Recuerden, primero hay que pensar en lo más fácil y de ahí vamos avanzando. Recuerden, bien, para que nosotros podamos transmitir el impulso, pues requerimos un fenómeno que también vamos a necesitar en las próximas clases, que es la sinapsis. Independientemente de que esta sea química o eléctrica, pues va a consistir en la comunicación entre una neurona y otra célula excitable. En este caso, entre neurona y otra neurona. ¿Ok? Y la sinapsis, morfológicamente, o por los componentes que participan en esta, pues la podemos clasificar de la siguiente manera. ¿Ok? Yo puedo tener una sinapsis axosomática, donde mi terminal se va a comunicar con un soma. Puedo tener una sinapsis axodendrítica, ¿ok? Puedo tener una sinapsis aquí dendrodendrítica. Puedo tener una sinapsis, en este caso, axónica, ¿ok? Y este caso es un caso normal y totalmente funcional en el que vamos a tener una transmisión antidrómica. ¿Por qué? Porque el estímulo no se generó en el cono. ¿Dónde se está generando? En algún punto de la fibra. Y entonces yo estoy mandando la señal aquí, ¿ok? En ese punto específicamente. ¿Cómo están los canales de sodio de ese punto hacia el soma? Están en reposo. ¿Y cómo están los canales de sodio de ese punto, perdón, hacia el otro? ¿Y cómo están los canales de ese punto hacia el soma? También están en reposo. Entonces, cuando yo genero un potencial aquí, el campo eléctrico que a su vez se genera, me va a abrir a los canales que están acá y me va a abrir a los canales que están acá. Entonces, este campo eléctrico me va a abrir a los MPQ que son de calcio, pero este segundo campo eléctrico me va a abrir ahora a los que están acá y luego me va a abrir a los que están acá. Y en este caso voy a tener una transmisión bidireccional, pero con un componente antidrómico. Esto es totalmente normal, las axoxónicas existen, ¿ok? Por lo tanto, es normal que tengamos transmisiones de tipo antidrómico. Lo más común sí es la orto, ¿ok? Donde se genera en el cono y avanza hacia el botón. ¿Sí queda claro esto?
Sí, doctor. Bien, entonces, la dirección de 3 minutos para que ¿Quedan 3 consideren. minutos? Sí, Ok, vamos a concluir con eso. La dirección de transmisión entonces va a depender también del estado de los canales. Si están inactivos, es unidireccional. Si todos están en reposo, puede ser bidireccional o antidrómica. Bien, ¿cuánto tiempo tenemos? Nos quedan 15. Volvemos a entrar para darles unas indicaciones. Y Sí, concluir hay con que esto. hacer otra sala, no pasa nada. Sí, Pero el chiste entramos es que otra el vez. tema quede claro, por favor. Correcto.